Buenos días a todos. Les damos la más cordial bienvenida a Ecos del Pasado. Tenemos como invitado especial al arqueólogo Julio Alberto Clavel Gómez. Él es egresado de la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Sus líneas de investigación son arqueología industrial y patrimonio arqueológico. Y en esta ocasión nos va a presentar la charla donde el telar nunca calla, sombras y apariciones en las ruinas fabriles. Te damos la bienvenida, Julio. Este tema yo lo escogí porque cuando me invitó la arqueóloga Estefania a participar, pues me pregunté de qué podría yo platicarles, de qué podría charlar, pues estos temas que en noviembre nos recuerdan a nuestros seres queridos idos, a los muertos, pero pues también a la cuestión del Halloween, ¿no? De los fantasmas, de los espectros. Entonces, haciendo una como reflexión sobre los temas con los que yo he trabajado, pues recordé que muchos testimonios, hablando con exobreros, con personas que habitan en los alrededores de las ruinas de fábricas abandonadas, pues hablan de que han visto, ¿no? Seres, han escuchado sonidos. Entonces dije, pues voy a investigar un poquito sobre esto, ¿no? A ver qué encuentro. Entonces, bueno, pues la primera pregunta que me hice fue, pues, ¿qué son los espectros y las apariciones, ¿no? ¿Qué nos puede decir desde nuestra trinchera, que es la antropología? ¿Qué se nos puede decir respecto a estos seres? Entonces, me pregunté el dónde y por qué es que se manifiestan. Bueno, los espectros y las apariciones generalmente se manifiestan en forma de luces, con movimientos o incluso con gritos de dolor y sufrimiento. ¿Esto qué provoca? Pues que movilicen, que adviertan, están ahí para llamar la atención, no nada más para espantar porque sí, ¿no? Que hay algunos que sí. La ponente de la vez pasada también llegó a comentar, pero hay como una razón, ¿no? Un objetivo. Su presencia, su manifestación, desdibuja el límite entre lo sagrado y lo profano, ¿no? Entre lo ordinario y lo extraordinario. Es decir, pues nos saca de la cotidianidad que nosotros entendemos de lo que es racional, nos lleva a trascender pues, los umbrales o las fronteras de lo conocido. A su vez, es un pasado que insiste en ser presente, porque es potestad de los vivos resolver las injusticias o las situaciones por las que estos se están manifestando. ¿Qué serían los espectros o las apariciones? Se considera que es el alma de personas que deambulan por nuestro mundo debido a una mala muerte que generalmente queda ligada al lugar donde sufrió. Esto provoca que haya una energía que llaman negra, ¿no? Remanente, y queda ligada al espacio en el que esta persona tuvo esa mala muerte o en la que experimentó el sufrimiento que después la llevó a fallecer. Sin embargo, no solamente esta situación se da, digamos, aleatoria, ¿no? Generalmente, los antropólogos que han investigado de manera general este fenómeno han identificado la conjunción de tres dimensiones muy concretas que permiten la expresión de lo siniestro, de lo fantasmal, que son un lugar en específico, la noche y la soledad, ¿no? Son lugares desolados, son lugares donde pues no hay movimiento, aparentemente, ¿no? Donde no hay luz. La conjunción de estos tres aspectos abre ese portal, digamos, destaca el espacio, siendo lo más importante. ¿Por qué? Pues porque el tiempo pasa, las noches se suceden, pero el espacio permanece, sobre todo en los lugares ruinosos. Lo extraordinario tiñe la vida ordinaria de esos lugares y no se puede conocer lo extraordinario sin ser afectado, como les comentaba, ¿no? Esto que tiende a llamar la atención, a movilizar. Están ahí para captar nuestra atención, ¿no? Nos intentan dar un mensaje. En este sentido, ¿por qué las fábricas se convirtieron en puentes entre el más allá y el mundo físico? Fue la otra pregunta que me hice a partir de esta primera pesquisa. Me di cuenta que las ruinas son vistas como lugares donde se presentan fantasmas de tiempos inmemoriales. Como les comenté, al pues conjugar estos tres aspectos, fungen como un portal, ¿no? Un portal en el que se manifiesta lo extraordinario y en el que estos seres pues intentan llamar nuestra atención para decirnos algo. Pero bueno, ¿por qué las fábricas y en particular las que son pues mi objeto de estudio, que son las fábricas textiles? Pues eso me llevó a una retrospectiva más general e histórica sobre la importancia de estos espacios. Entonces aquí les voy a hablar un poco de las antiguas fábricas textiles y su importancia, ¿no? La industria textil del pasado, un espejismo de la modernidad y la prosperidad nacional. La industria textil pues es uno de los aspectos más importantes, digamos, de la producción en el pasado y actualmente, porque de alguna manera lo que hace es soluciona nuestra necesidad para indumentaria, ¿no? Entonces, el producir ropa, el producir telas, es algo que ha estado en la sociedad desde tiempos inmemoriales. A partir del siglo XIX, con el fenómeno de la industrialización, se buscó que esta producción fuera en serie para poder atender pues a toda la creciente población de aquel entonces a través de la mecanización, ¿no? La introducción de máquinas de vapor y de telares mecánicos, posteriormente de energía eléctrica, a través
través pues, de la inversión extranjera. Todos estos aspectos durante el siglo XIX pues eran símbolos de modernidad, de progreso, de prosperidad. Entonces, pues el mismo gobierno desde el siglo XIX promovió la construcción de muchas fábricas y en concreto de espacios que eran asentamientos fabriles, esto es, lugares donde además de la fábrica también vivía la población junto con todos los servicios de los que requerían, incluyendo el religioso. Muchas de las fábricas de aquel entonces, del siglo XIX y principios del XX, tenían, pues además de todos los espacios de producción, donde estaban las máquinas, etcétera, también las casas donde habitaban todos esos obreros, una iglesia, porque pues generalmente también hay gente que profesaba el catolicismo, parques, plazas para el esparcimiento comunitario, etcétera, ¿no? Sin embargo, algo que también tenían estos espacios y que se ocultaba generalmente, pues era la vida tan precaria de los obreros. Entonces, al momento de introducirme más en cómo era la vida de pues, estas personas en esas fábricas, sobre todo en aquel tiempo, pues me di cuenta de esto, ¿no? Era una vida muy fatigosa, muy difícil, ¿no? Y mucha de esta vida terminaba también en muertes trágicas. Esta era la cotidianidad de las antiguas pues, fábricas textiles. Respecto a esto, encontré algunos testimonios pues, muy interesantes, muy reveladores de la misma población de aquella época, de cómo era que experimentaban pues, esta vida. Por ejemplo, un obrero aquí decía, respecto a sus patrones y a sus capataces en una fábrica de aquí de la Ciudad de México, son peores que ladrones de camino real. No solo ladrones, sino tiranos y verdugos. Nos roban en pesas y medidas, nos explotan sin misericordia, nos imponen multas hasta el último centavo de nuestros salarios y nos despiden del trabajo a patadas y golpes. ¿Quién puede vivir esa vida tan triste y desagradable? Protestamos contra este orden de cosas y no trabajaremos hasta que nos garanticen que seremos tratados como trabajadores y no como desdichados esclavos de un extranjero. Esta cita respecto a las huelgas que desde el mismo siglo XIX vinieron aparejadas paralelamente con toda esta inversión, con toda esta modernidad, pues desde ese entonces a los obreros se les trataba de esas maneras tan crueles, ¿no? Asimismo, pues también muchos de ellos enfermaban, ¿no? Como podemos ver en las imágenes, no vivían, más bien trabajaban, pues muy precaria, sin implementos de seguridad, muy hacinados, y durante largas jornadas de trabajo que llegaban hasta las 15, 16 horas al día. Por ejemplo, respecto a las enfermedades, el médico de otra de las fábricas de aquí del Valle de México de esa época nos menciona: nunca había visto tanta gente, hombres, mujeres y niños. Sus ojos no estaban vidriosos a causa de la fatiga total por el trabajo y el sueño insuficiente, pero sus mejillas sí estaban pálidas, respiraban débilmente y caminaban vacilantes por falta de alimentos. Esta gente había trabajado 11 horas diarias por salarios que ganaban entre 1 y 6 pesos por semana. Hubieran continuado en esas condiciones si tales salarios se les pagaran realmente, pero los patrones siempre ideaban nuevos métodos para robarles lo poco que tenían derecho. Las pequeñas manchas que aparecían en la tela eran causa de descuentos en los sueldos. Las multas menores eran incontables. Además, los trabajadores estaban obligados a pagar para la comida de los perros que pertenecían a la fábrica. Esto fue la gota que colmó el vaso. Los trabajadores se negaron a aceptar salarios con descuentos. Se cerró la fábrica y empezó el periodo de hambre. Otra cita. Los niños son muy frecuentemente afectados. Siguen los jóvenes. Las mujeres me parecen más frecuentemente afectadas que los hombres. Casi todos los enfermos habitan en jacales, hechos por lo regular, tanto las paredes como el techo y piso de pura tierra, con muy poca luz, generalmente llenos de humo, pues son dormitorios y cocina. Hay frecuentemente corrientes de aire gélido. Los niños están muy tristes, con una modorra muy marcada. Hay sudores y al cabo de 2 o 3 meses sucumben. Pues con esto nos podemos dar también una idea bastante explícita, ¿no? De cómo era la vida en esos espacios y también en las casas de los obreros que, como les comenté, habitaban al lado generalmente de los espacios de producción. También teníamos lo que era el trabajo femenino y trabajo infantil. Sobre todo el trabajo infantil no estaba regulado, era tolerado por los patrones y de alguna manera promovido por los mismos obreros, porque pues lo que buscaban, sobre todo en ese entonces, era que sus hijos heredaran su puesto cuando ellos ya no pudieran continuar trabajando o fallecieran. Para esto, pues, se les llevaba desde pequeños a que visitaran las fábricas y a que trabajaran en lo que ellos mismos pudieran y entendieran y sus mismas capacidades les permitieran para poder también ayudar con el sustento familiar, puesto que se les llegaba a dar un pago. En teoría, para estas épocas, sobre todo a principios del siglo XX, estaba sancionado y penado que los niños trabajaran en fábricas. Sin embargo, como les comento, pues a fin de cuentas eran manos para la producción, ¿no? Mano de obra
casi gratuita, pues era tolerado. Respecto al trabajo infantil, también nos refiere una hija de un trabajador. Nos dice, nuestros padres trabajaban aquí, mi papá y mi mamá, las familias de mi mamá, las familias de mi papá y todos los del barrio. El barrio era obrero y todos trabajaban, hombres y mujeres. Y luego ya empezaban a meter a sus hijos chiquitos, a empezar a limpiar telares los días sábados. Aquí pues en las imágenes podemos ver, ¿no? En algunas cómo efectivamente vemos tanto a mujeres de varias edades, sobre todo jóvenes, y pues niños también, trabajando pues en lo que en ese momento podían. Aquí podemos ver una niña pequeña en esta que es el área de calderas, un lugar pues que estaba aparte muy expuesto a vapores tóxicos, entonces pues ya se podrán imaginar el tipo de enfermedades que llegaban a contraer, ¿no? Que es reflejo de los testimonios que hace un momento les dije, ¿no? Aquí que son también pues salas de entintados donde los trabajadores estaban expuestos completamente a vapores tóxicos, a productos químicos, entonces muchos tenían quemaduras, llegaban a tener problemas de los pulmones y todo esto pues les dejaba secuelas a largo plazo, aquellos que de alguna manera alcanzaban a sobrevivir de estas situaciones. De igual forma, pues como en los mismos testimonios les comenté, estas situaciones de injusticias explotaron, ¿no? Fue durante la revolución. Durante la revolución, pues muchos obreros se alzaron en armas, incluso se unieron pues, a los batallones revolucionarios. Sin embargo, aún así, durante toda la lucha armada, pues debido a toda la crisis económica que provocó esto, perdieron sus trabajos. Entonces, durante la guerra también llegaron a padecer. Esto les comparto dos testimonios. La gente de Contreras estaba hambrienta. Contreras, una de las fábricas de aquí de la Ciudad de México, pues los campos de cultivo se habían abandonado y las fábricas dejaron de trabajar. Los pueblos estaban incendiados y había mucha hambre. Testimonio que nos da otro extrabajador. Mi papá fue trabajador textil de la Magdalena y nos contaba que cuando estalló la revolución, la fábrica dejó de trabajar. La fábrica, el Águila y las casas de los obreros fueron incendiadas y nos tuvimos que marchar. Mi papá fue reclutado en el tercer batallón compuesto por trabajadores textiles. Pues muy interesante, ¿no? Que inclusive había batallones de puros trabajadores textiles que se unieron al movimiento revolucionario. Respecto a los casos concretos, ya viendo este panorama general, tanto desde la antropología sobre por qué se dan las apariciones o las manifestaciones de los aparecidos o los espectros, como viendo pues toda esta retrospectiva histórica que nos contextualiza en cómo fue la vida en las antiguas fábricas, nos da una primera respuesta, ¿no? Que nos puede explicar por qué se sucedían estas apariciones. Bueno, se suceden hasta el día de hoy estas apariciones. En las fábricas hay muchas regadas por la geografía del territorio nacional. Y en este caso escogí solamente tres, pues de las más emblemáticas y conocidas para los que trabajamos también cuestiones del patrimonio y de arqueología industriales. Uno es la Constancia Mexicana, una importantísima fábrica en Puebla, fundada en 1835, donde pues las personas que frecuentan la zona, esta fábrica cerró a fines del siglo XX, se convirtió en un espacio cultural, entonces pues recibe visitantes, pero también en las noches tiene veladores, tiene guardias. Entre los visitantes y los guardias pues nos refieren varios de estos fenómenos. Nos refieren la manifestación de sombras y de figuras de obreros con atuendos antiguos, de sonidos de maquinaria, de golpes metálicos, pasos y voces, la presencia en zonas de talleres, presencias más bien en zonas de talleres y calderas. Cuando entran a los lugares donde estaban las calderas o donde estaban los talleres de las máquinas textiles, pues refieren que se sienten observados, como si alguien estuviera cerca de ellos y están solos. También la manifestación de trabajadores fallecidos, como un obrero al que le llamaban el Canario, o de infantes, como la famosa niña Sofía, una niña que vivía en el asentamiento fabril. Nos cuentan que ella solía jugar al lado del arroyo que atravesaba la fábrica, pues que un día en un accidente jugando se ahogó. Entonces desde entonces pues se llega a ver dentro de la fábrica corriendo por las diferentes salas su fantasma. Otra muy famosa también es la fábrica de Río Blanco en Veracruz, fundada en 1895. Una parte de la fábrica fue destruida y la otra se conservó como un monumento histórico. Esta fábrica es famosa por la huelga de 1907, un antecedente directo muy conocido de la Revolución Mexicana, en el que la huelga de los obreros de la fábrica pues fue reprimida de manera bastante cruel y violenta. Muchos obreros fallecieron en esa represión. Como recordaremos, ahí quedó, ¿no? Quedó parte de esa energía negativa, llamémosla así, ¿no? Los visitantes, los veladores, los guardias de estos espacios, lo que nos refieren pues es la presencia de figuras espectrales de obreros deambulando en silencio o realizando labores fabriles, sonidos de gritos, de lamentos, de susurros, sobre todo en las noches. Recordemos que la noche es como uno de los momentos en los que se abren estos portales, ¿no? Sombras de movimientos rápidos y erráticos, un ambiente pesado, sensación de tristeza,
cambios bruscos en la temperatura y sensación de brisas gélidas. Finalmente, el último ejemplo es la fábrica de Bellavista, en Nayarit, creada en 1981, donde pues también nos refieren que hay apariciones de obreros con ropas antiguas. En este caso también nos refieren la presencia de figuras femeninas deambulando por los pasillos. Recordemos que pues también había obreras en esa fábrica que incluso padecieron más que los obreros varones, se les pagaba menos, se les exigía cumplir con los mismos plazos y procesos, era muy desgastante. Sonidos de maquinarias y pasos en los corredores vacíos, voces y murmullos, como si alguien conversara a la distancia, como si alguien pidiera ayuda. Y en particular aquí también la aparición de un infante, al que llaman el niño Carlitos. De él menciona justamente que pues era un niño que le llevaba la comida a su papá a la fábrica, pero que después de llevársela solía jugar entre los espacios, entre las máquinas, pues, la supervisión del padre que estaba trabajando. Entonces, pues en una de esas también tuvo un accidente en una máquina y falleció. Entonces, pues que su espíritu quedó ahí, ¿no? Su fantasma, su alma quedó ligada al lugar donde murió y pues se le llega a aparecer a los visitantes. Pues reflexionando un poco sobre todo esto, ¿no? Sobre por qué entonces se manifiestan estos espectros en estos espacios tan particulares, ¿no? En las antiguas ruinas fabriles. ¿Por qué funcionan estos como portales para eso? Pues lo que me lleva a mí a pensar como reflexión final, pues es que lo hacen para querer ser recordados. Esa manifestación que nos lleva pues a que llame nuestra atención, a que quieran decirnos algo, especialmente aquellos a los que se les aparecen, pues es para recordarnos tanto a los que son los testigos visuales de esto como a nosotros como colectividad, pues es que no nos olvidemos de ellos, ¿no? Que no nos olvidemos nunca de cómo vivieron o de por qué murieron, la mayoría de ellos, pues de maneras muy trágicas, en situaciones injustas. Eso sería todo. Muchas gracias. Vamos a pasar a preguntas, comentarios. Aquí en el chat, Norma López nos dice, ahora en pleno siglo XXI hay fábricas y minas donde aún las personas trabajan en las mismas condiciones. Sí, así es, ¿no? En realidad, pues es algo que si nos vamos a situaciones actuales, incluso en los periódicos, en los noticieros, pues siguen haciéndose eco de este tipo de injusticias, ¿no? Entonces, se le puede dar cierto sentido a estos fenómenos. Nos dice Sinue Lucas, felicidades Julio, excelente Mira, exposición. Dice Lourdes, qué bonita exposición y triste a la vez. Felicidades, arqueólogo Julio. muchas gracias. Bueno, yo quería preguntar, no sé si desde el punto de vista de los arqueólogos y o de los antropólogos se pueda estudiar por qué esta reacción de las personas tiempo después de que ocurrieron todos estos hechos trágicos en las fábricas que coinciden en este tipo de experiencias o relatos sobre escuchar o ver todas estas figuras y estos sonidos, ¿no? Relacionados con esos hechos. Pues sí, justamente como comenté, pues yo me pregunté, ¿qué nos puede decir la antropología, ¿no? O sea, respecto a este fenómeno. ¿Por qué? Porque pues desde lo que serían las ciencias duras va como algo aparte, ¿no? Serían las paraciencias, ¿no? Entonces, lo paracientífico, lo sobrenatural, aquello que no puede ser como racionalizado. Entonces, sí hay algunas corrientes de la antropología, en particular yo me topé con una corriente que se llama la antropología fenomenológica, que habla de que pues a pesar de que no se puede racionalizar como tal pues la manifestación de estos fenómenos, sus efectos sí se materializan justamente pues en esto, ¿no? Mueven a la gente, provocan reacciones a fin de cuentas. Entonces en ese sentido pues ahí es donde encuentran su materialidad, se incorporan pues en nuestro mundo, ¿no? Y producen efectos y consecuencias, tanto en la persona que los experimenta como en la comunidad que conoce o que significa esos espacios. Y los casos que encontré yo sí son de dos antropólogas argentinas que trabajan en lugares que le llaman lugares de memoria. Es decir, estos espacios, que es una tendencia también muy reciente, de recuperar, revalorizar lugares donde hubo torturas de carácter político. Entonces, por ejemplo, aquí en México también es algo que se está dando en la plaza de Tlaxcuaque, donde hubo durante la Guerra Sucia de los años 80 muchas torturas, ejecuciones. Se recuperan estos lugares como lugares de memoria y una vez que eso sucede o incluso antes de que se formalice la recuperación, ya las personas que frecuentan por alguna razón esos lugares, que son parte de los espacios de su cotidianidad, pues refieren este tipo de manifestaciones. Incluso gente que no conoce de los
sucesos que acontecieron ahí. Unos van y sin saber, ¿no? Simplemente dicen, en este lugar yo percibo esto, o yo vi esto, yo escucho aquello, ¿no? Y casi siempre son pues estas situaciones que son muy reiterativas, ¿no? No son situaciones que pasen solamente en México, creo que es en todo el mundo, ¿no? Son estas percepciones, sensaciones universales. Ujú. Y sí, justamente, muchas gracias porque me acabas de resolver esa duda. Finalmente eso se traduce, me parece, en un reclamo de justicia. Más felicitaciones por el chat. Muchas felicidades, Julio. Muy interesante. Luego dice Satiel Aguilar. Felicidades, Julio. Alejandra Rivas. Qué tema tan interesante. Muchas felicidades. Karina Mogo dice Gracias. igual. Muchas felicidades. Excelente tema. Te hace una pregunta. Ujú, También gracias. ese tema se puede llevar a las haciendas. Pues sí, de hecho, dentro de mis pesquisas a nivel arqueológico, el referente más directo que encontré fue el de las haciendas. No es tanto lo relacionado pues a la vida, que también era pues bastante cruel, ¿no? Bastante injusta. Ahí lo que sería la memoria de las comunidades que habitan o frecuentan alrededor de las antiguas haciendas, sobre todo las que ya también son ruinosas. Entonces, lo que recuerda a la gente, lo que se pasa a través de la tradición oral y que incluso también se confirma con algunos referentes históricos, algunos testimonios históricos, es que pues que llegó a haber ahí batallas, llegó a haber ejecuciones, llegó a haber ahí pues incendios, desastres. Algo que podría ser común a todos estos espacios, pues es esa cuestión de injusticia, pero también de muerte traumática, ¿no? De sucesos traumáticos. También ahí yo recuerdo que se dan otro tipo de manifestaciones que para las fábricas que yo consulté no encontré, que es por ejemplo la aparición de nahuales, la aparición de brujas, o algo que incluso a ti, Stephanie, te puede enterar que son los malos aires, que cuando uno entra, se aventura a explorar en ruinas de haciendas, puede llegar a enfermar, ¿no? Enfermar de malos aires. Bueno, hay otra pregunta. Gracias al arqueólogo Julio por la información. Estaba pensando si este tema podría ser estudiado en las minas de México. Casos históricos o arqueológicos en minas que ya no existan, casos vigentes, está ahorita la cuestión de la llamada mina del Pinabete. Tuvo un accidente bastante trágico en esa mina, fallecieron pues 10 mineros. Pues lo mismo, ¿no? O sea, esta situación de tremenda injusticia y de muerte trágica, pues se repitió al pie de la letra como hace 150 años hubiera sido, ¿no? Hay otra pregunta que hace Norma López. Dice, los ¿No? malos aires, ¿qué efectos tienen sobre las personas que los sienten? Mira, pues respecto a esto, de hecho, esta Stephanie podría decirte un poco más sobre eso. Esto de los malos aires, pues sí es algo que viene a lo que serían las tradiciones rurales. Por eso es que es algo que es más común en el caso de haciendas. Muchos de los peones, de los trabajadores de las haciendas, pues eran campesinos, ¿no? Esta tradición viene más pues de ellos, más que de los obreros, ¿no? Que siempre eran obreros urbanos, tenían otras creencias, otras tradiciones y otra manera de pensar. Stephanie, si nos puedes compartir un poquito sobre eso. En realidad sí es un tema, como bien dice el arqueólogo, está como muy ligado a un pasado, ¿no? A ese pasado previo a la conquista. Históricamente viene de allí, esas concepciones del aire. Uno también lo puede pensar como un poco supersticiosas, ¿no? Pero que en ese pasado tienen mucho sentido y estos efectos que tienen son como estas manifestaciones físicas del cono, es decir, cuando te da un mal aire y todavía, o sea, no solamente comunidades nahuas o también comunidades de tradición de estos pueblos antiguos, cuando te da un mal aire, siempre hay como una repercusión en el cuerpo, ¿no? O sea, el cuerpo te avisa que lo padeces o que algo no está bien anímicamente. Entonces puede ser desde un dolor de cabeza, un dolor de estómago, dolor en las piernas, dolor en las articulaciones, o sea, en fin, no hay como una sola manifestación física que pueda decir que esa es la que le pertenece a los malos aires. Son muchas, pero el indicador principal, en qué lugar estuviste que te dio el mal aire. Siempre los curanderos preguntan, bueno, ¿y qué hizo usted en dónde estuvo? ¿Por dónde pasó?
Entonces, además de lo que uno padece, está esa otra pregunta. A la fecha, mucha gente se sigue enfermando de mal aire, que también ahora lo tenemos como en quizá como contextos un poquito más simplificado, ¿no? Si te expones como a ciertas condiciones del ambiente, en muchas comunidades te dan explicaciones más como decir, bueno, es que también tiene que ver porque estuviste en el monte, pasaste por un río, pasaste por el arroyo, pisaste un hormiguero, que esos están muy ligados con la parte histórica. Eso también te iba a preguntar si viene desde época prehispánica. Por ejemplo, ¿ustedes cómo tienen acceso a esa información? Porque pues es de hace muchísimos años. ¿Cómo ustedes la rastrean, digamos? Todo a partir de documentos históricos, de escritos del siglo XVI. Entonces, como este es un tema que tiene que ver directamente con el aire, se puede buscar a partir de allí. Y desde lo arqueológico, también lo hay, pero es a partir de ciertas imágenes que terminan siendo como complementarias a esos escritos históricos. El testimonio escrito, que es quizá puede ser un poco más confiable en la manera de poder interpretar ese pasado, ¿no? Las imágenes y los objetos arqueológicos a veces es más difícil que por sí solos uno pueda tener mayor certeza de que eso pueda significar o que vaya de acuerdo a lo que uno propone. O me han contado personas que recientemente van al doctor y les diagnostican viento en un sentido, digamos, no tan sobrenatural, sino porque el viento es frío y eso les provoca, por ejemplo, una gripe. Así los podemos todavía pues encontrar, ¿no? Una cuestión, desde la antropología podemos abordar la trascendencia de estos seres, es decir, pueden trascender a un segundo plano y cómo se abordaría desde la antropología. Y la otra pregunta sería, ¿es posible que se trasladen del lugar de fallecimiento, o sea, del lugar crítico a algún otro lugar? Es decir, que la gente la cargue esa presencia y se la lleve a otro lado. Aquí en el caso de las antropólogas que yo consulté, las que han trabajado que les comentaba, estos lugares donde hubo episodios de tortura, ¿no? Y de asesinatos por parte de los regímenes dictatoriales, sobre todo en Argentina, en aquel entonces, ellas enfatizan que las manifestaciones pues, de estos seres están muy ligadas a ese lugar, ¿no? De los tres aspectos que son la noche, la soledad o la desolación y el lugar. El más importante es el lugar, es como el primero. Otra cuestión, por ejemplo, muy interesante que estas antropólogas mencionan y sobre la que hacen una reflexión, es que los testigos a los que se les aparecen estos espectros no tienen una relación directa con el fallecido, no lo conocen. Pues creo que sí es algo que se queda en la ruina solamente. Como también mencioné, los espacios permanecen, ¿no? O sea, el tiempo pasa, incluso en lugares donde la ruina llega a ser arrasada y se llega a construir otra cosa, algo que también llega a ser muy común, la situación que ata al espíritu, al espectro, ¿no? Se mantiene ahí, aunque ya no esté tampoco ese referente material. Un caso aquí en la Ciudad de México muy famoso, pues es el de Parque Delta, ¿no? El campo deportivo de béisbol del Seguro Social, donde durante los trágicos eventos del terremoto del 85 funcionó pues como una morgue improvisada para todas las víctimas del terremoto. El lugar quedó cargado como con esa energía, se podría decir. El lugar después fue arrasado, se construyó la plaza y aún así refieren que sigue habiendo ahí pues manifestaciones espectrales, ¿no? Y cosas sobrenaturales y paranormales, a pesar de que ya la estructura arquitectónica no existe, ¿no? Pero el espacio sigue siendo el mismo, ¿no? El lugar ahí está. En tus exploraciones, ¿tú has experimentado algo de esta naturaleza? Como este es mi primer acercamiento a esos temas, de momento no, pero ya